Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora sí, formalmente comenzamos esta jornada del ciclo de webinar del Departamento de Ciencias Básicas. Hoy, 15 de octubre, tenemos una jornada con tres temas muy interesantes y dos expositores. Vamos a comenzar con resolución de problemas y modelado a cargo de Jorge Sagula. Luego vamos a seguir con ejercicio de comparación de los modelos de árboles de clasificación y para la identificación de hogares pobres en Argentina, y vamos a seguir con modelos decisionales de análisis en Big Data. El segundo webinar va a estar a cargo de Ariel Real, y el tercero nuevamente va a estar a cargo de Jorge Sagula. Antes de darle la palabra a Edgardo, que va a presentar cada uno de los espacios, comentarles que durante la jornada va a estar Sebastián acompañándonos y compartiendo diferentes recursos para todos, así que estén atentos a lo que es el chat, ya sea para tener información, para tener cuestiones que tienen que ver con pedido de certificado, además una encuesta, pero bueno, todo eso ya Sebastián les va a ir comentando y va a estar poniéndolo a disposición en el chat para que todos puedan acceder. Y como les decía antes de darle la palabra a Edgardo, comentarle cómo nos vamos a estar manejando en esta jornada. Tenemos 3 exposiciones, cada una de las exposiciones va a durar 45 minutos, y luego vamos a dar un tiempo de 15 minutos para que puedan realizar algunas preguntas a los expositores a través del chat, que seguramente Edgardo, los mismos expositores o nosotros la vamos a tomar de ahí para poder transmitírsela y que sean respondidas y ampliar aún más la comunicación ya más de manera en forma de diálogo. Así que sin medir más palabras de mi parte, le doy la palabra a Edgardo, sin antes dejar de agradecerle a Ariel, a Jorge por la presencia, a todos los que están hoy presentes. Edgardo. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es muy grato, digamos, poder en esta ocasión presentarles el primer expositor, que es el licenciado Jorge Enrique Sagula, que, bueno, cumple entre las muchas funciones, es docente asociado del Departamento de Matemática y del Departamento de la División Estadística, perdón, es docente asociado de la División Matemática y la División Estadística. También es una persona con muchísima experiencia en conferencias así a nivel local e internacional, tiene muchísimas publicaciones, y bueno, la verdad que no, seguiríamos un rato largo hablando de Jorge, pero me parece que lo mejor es que lo escuchemos, así que los invito a que Jorge nos mencione, digamos, todo lo que tiene para contarnos en el día de hoy. Bueno, gracias Edgardo, gracias Javier. Cuando busqué el primer título como para la primera exposición, en el contexto de la división estadística, tal como dijo Edgardo, yo estoy en las dos divisiones, mi dedicación mayor es en la división matemática, y mi dedicación menor es en la división estadística, pero trabajo por igual para ambas divisiones, y no solamente para esas dos divisiones, sino colateralmente también para la división computación. El tema es que a nosotros nos ocupa fundamentalmente, y podríamos verlo desde múltiples perspectivas, todo lo que implica el aprendizaje en sus variadas formas y extensiones. Y en particular, valga la redundancia, la particularidad que tiene el aprendizaje es que lamentablemente las épocas marcan que se pongan de moda algunas metodologías, y por lo general en el paso del tiempo hay algunos que fueron formados con una metodología, hay algunos que fueron formados con otro, porque para decirlo en un refrán que me apasionan, en particular podríamos conceptualizar que muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, en alguna manera, las propias metodologías tienen una cierta duración y después pasa a otras, con lo cual muy pocos se ponen a analizar, sobre todo los que enseñan, el porqué de la necesidad de ir hacia una metodología o ir hacia otra. Entonces, hay dos metodologías que tienen
una simbiosis de alguna manera para poder decir, porque se sobreentiende que toda persona que está en un proceso de aprendizaje de cualquier naturaleza que éste sea, va siempre a tender a resolver problemas. Si no tendiera a resolver problemas, tendría muy poco sentido estudiar una carrera de cualquier envergadura y o naturaleza. Por lo tanto, por eso considero que más estos tiempos requieren de la doble visión. Entonces, evidentemente la época que nosotros estamos atravesando, desde, podríamos decir en Argentina, desde marzo de 2020, y en el mundo desde diciembre de 2019, es un claro ejemplo de lo que implican los problemas y a su vez un claro ejemplo de lo que implica la necesidad, obviamente, de alto nivel de lo que implica resolver problemas, pero se sobreentiende que nosotros no podemos resolver lo que primero no sabemos qué es. Entonces, en primer lugar, cuando intentamos resolver, hay una cuestión que tiene que ver con modelar, y hay otra cuestión muy distinta que tiene que ver con el concepto modelo. El modelo es una consecuencia de la resolución de problemas, pero no puedo presuponer inicialmente que tengo un modelo y que después intento modelar porque se sobreentiende que va a fallar por su propia base. Entonces, primero voy a invitar a un espacio de reflexión. Entonces, nosotros estamos en el escenario de un contexto complejo, de manera tal que en un contexto complejo lo que no sabemos precisamente bien es cómo se interrelacionan las partes, porque si bien las partes hacen al todo, todo depende fundamentalmente de cómo es su interrelación. Entonces, yo propongo ahí, si reflexionamos, ¿por qué? Porque esencialmente, podríamos decir, son todos duetos los que planteé y son todos versus, donde los dos actores de ese versus son siempre el mismo. Entonces ahí decimos, ambiente versus ambiente. Una cuestión muy simple es tratar de analizar qué pasa en un determinado ambiente para tratar de ver si un modelo puede ser extrapolado eventualmente o un problema puede ser extrapolado. Y de hecho, nunca un problema puede ser, digamos, extendido. ¿Por qué? Porque el problema tiene que ver con la mirada de cada uno de los individuos. El problema tiene que ver con una cuestión sensorial y por lo tanto con una ubicación dentro de esa cuestión sensorial. Eso para una primera cuestión. El modelo de aprendizaje en particular que tiene una rareza, que por lo general lo que se hace es, como lo dije inicialmente, se replica un modelo sin analizar el contexto sobre el cual este modelo se tiene que aplicar. Por supuesto, no es lo mismo hoy por hoy hacer un modelo de aprendizaje que se basa fundamentalmente en la virtualidad que un modelo de aprendizaje en la presencialidad, pero el sustrato debe ser el mismo. El recurso de esos recursos, el recurso tiene que ver fundamentalmente con que hoy por hoy, si nosotros no tuviéramos la tecnología en el punto que la tenemos, sería muy difícil enseñar. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestros antepasados, fundamentalmente los grandes matemáticos de los siglos XVI, XVII y XVIII, se comunicaban perfectamente bien, constituían sus teorías y refrendaban sus desarrollos. Sin embargo, no existía la tecnología para la comunicación, pero no hay duda que optimizaban mejor su tiempo. La tecnología versus la tecnología, ¿y por qué la separé de los recursos? Porque a veces se confunde tecnología con lo que tiene que ver con lo electrónico, con lo eléctrico, y la misma tecnología puede ser la enseñanza mediante una pizarra o la enseñanza mediante un ábaco. Lo importante es el contenido y no necesariamente el vehículo. Y el nivel de complejidad versus el nivel de complejidad. ¿Por qué? No es lo mismo enseñar básicamente o construir un proceso de aprendizaje para la enseñanza de un contenido en particular que tiene que ver con el manejo directo, con la operación directa, con lo táctil, que enseñar algo que puede visualizarse exclusivamente. Pero caben muchas posibilidades para analizar. Tendríamos que pensar, ¿quién se haría atender por un médico
que entró en febrero o marzo del 2020, digamos, a la universidad, al sistema universitario a nivel mundial, y tuvo 2 años donde el primer año tiene que ver con el manejo de un cuerpo en particular, que lo único que hizo fue visualizarlo. Entonces ahí nos vamos a intentar construir la idea de que los problemas son de distinta naturaleza, pero entonces veamos lo que es un problema. Si nosotros nos referimos exclusivamente a la etimología de la palabra problema, problema tiene que ver con lanzar, arrojar. Es algo con lo cual alguien se encuentra. Ahora bien, hay un punto, yo soy muy puntilloso en esto para poder decirlo, por lo siguiente. Porque por lo general, los alumnos, los estudiantes en general y en la vida ordinaria, dicen que resuelven problemas. Y los profesores le asignan a los alumnos problemas, y yo digo que es un crasísimo error. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que se cree que es. Problema es algo con lo cual un individuo suficientemente inteligente se enfrenta y tiene necesidad de resolver. Y ahí hay un punto bien crítico que tiene que ver, tiene necesidad de resolver. Entonces, esa necesidad podría ser una cuestión bien ligada con la vida o la muerte. Tiene necesidad de resolver. Podría ser que tiene necesidad de resolver porque de eso depende la continuidad de su vida. Podría ser eso, pero no es tan solo definir en un ejercicio la palabra problema. El problema depende de la mirada de cada uno. Entonces, tiene que ver con una sensorización. Yo puedo percibir el problema cuando primero y principal no tengo el conocimiento necesario para poder abordarlo. Ahora, si yo no tengo la menor idea dónde empieza, no tengo la menor idea dónde termina, y tampoco tengo la menor idea de cómo hacerlo, ahí tengo un verdadero problema, pero es un problema de otra magnitud. Entonces, un ser humano está ante un problema cuando desea obtener algo y no conoce en forma inmediata qué acción o serie de acciones debe llevar para conseguirlo. El tema es, eso es lo central, es decir, tengo un estado inicial, tengo un estado final, o tengo varios estados iniciales y varios estados finales. El tema es cómo lo recorro, cómo hago para transformar cada uno de esos estadios en un estadio subsiguiente que me permita estar en mejor forma en el camino de la solución. Y insisto esto porque lamentablemente se confunde muchísimo el concepto de solución con el concepto de respuesta. El objetivo puede ser abstracto. Probar una propiedad, demostrar un teorema son temas absolutamente abstractos. Sin embargo, concreto, lograr una meta en cualquier tipo de deporte, ganar en un juego, adquirir un bien, son situaciones bien concretas. El objetivo puede ser un objeto físico como un conjunto de símbolos, en tanto que las acciones en procura de la obtención de tales metas objetivos incluyen acciones físicas, actividades ligadas a la percepción, por eso insistí fundamentalmente en el nivel sensorial, porque una cosa es percibir algo y otra cosa muy distinta es resolverla. Para nada son dos cosas que se parecen. ¿Por qué? Porque lo perceptual tiene que ver cómo ingresa la información en mí. Lo cognitivo tiene que ver cómo utilizo esa información en procura de encontrar una idea, entre comillas, de un modelo de resolución que después devendrá en un modelo. Digamos, es muy parecido a lo que hace una máquina, por supuesto, pero la clave está en la cognición. Y también otras estrictamente mentales. Y ahí empezamos a complicar la situación. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que tiene que ver con lo mental, todo tiene que ver fundamentalmente con la asociación de ideas previas y juicios, evocaciones, comparaciones, analogías que puedan establecer en qué medida uno está en mejores condiciones a la hora de ir a resolver. De hecho, esto no es una receta. Curiosamente, en muchos casos se plantea como una receta. Lo que es una receta, entre comillas, es el marco referencial general, pero específicamente no se trata de una receta. Si vamos a lo que es simple y concreto, para poder definir la idea de lo que es un problema, tenemos que ir al diccionario. Nuestro diccionario es la Real Academia Española. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es un problema? Fíjense que hay distintas acepciones porque todo tiene que ver el contexto donde esto está definido. Una cuestión que se trata de aclarar. Bien, una proposición o dificultad de dudosa solución. Un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan el logro de algún fin. Una preocupación o un disgusto. Una proposición dirigida a investigar el modo de obtener un resultado cuando ciertos datos se desconocen.
Esa última es la más asociada a un concepto de lo que es un problema en la matemática, un problema en la física, un problema en la biología, un problema en las interdisciplinas, fundamentalmente. Ahora, si nos basamos específicamente en ciertas evoluciones de los conceptos de definición que tenían que ver con las apreciaciones de muchos de los investigadores, nos vamos a dar cuenta que la conceptualización de problemas proviene de distintas disciplinas. Por lo tanto, no es lo mismo la visión de un matemático que la visión de un físico, que la visión de un biólogo, que la visión de un entomólogo, que la visión de un economista, que la visión de un cocinero. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que hay es un núcleo común, que es algo me falta, algo me falta. Claro, no es lo mismo la incertidumbre que la imprecisión, que la ignorancia. Son cosas absolutamente diferentes en este contexto. Tener un problema significa buscar, en forma consciente, alguna acción apropiada para alcanzar una meta claramente concebida, pero no inmediata de lograr, porque se sobreentiende que si yo tengo un problema porque no soy capaz de dar el primer paso, donde el primer paso me conduce específicamente a la respuesta o condición final, por lo tanto, digo que la solución es el primer paso, ahí evidentemente estoy en una situación bastante complicada, tomando en cuenta que estoy asumiendo el rol de problema cuando algo no lo es. ¿Y por qué insisto fundamentalmente en esto? Que normalmente un docente, cuando le explica a sus alumnos, le tiene que dar ejercitaciones, no le da problemas. ¿Por qué? Porque está ejercitando el conocimiento transmitido. En cambio, si le presume inicialmente que se trata de un problema, le está diciendo explícitamente, vos no tenés el conocimiento necesario para resolverlo, que son dos cosas totalmente diferentes. En tanto que resolver un problema es hallar un camino donde previamente no se conocía, camino alguno, hallar la forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir un fin deseado, que no se obtiene inmediatamente utilizando los medios adecuados. Y ahí viene el asunto. Esta es una definición de Villiela recreando a Polya. ¿Por qué? Polya, ahora voy a hablar un poco de él. Polya fue el mentor de la construcción de un sistema de resolución de problemas basado en lo que se llama heurística. Es una palabra muy, pero muy importante, que tiene que ver con el know-how de alguien a la hora de ir a resolver. Una cosa es tener el know-how y otra cosa muy distinta es conceptualizar un modelo matemático que represente ese know-how, cosa que no es sencillo de hacer. Entonces, aquí hay una definición mía de hace 20 años. Un problema constituye un obstáculo o dificultad siempre que exista un individuo con suficiente interés o inteligencia, y ahí hay dos cosas totalmente diferentes. O tiene la inteligencia necesaria para percatarse de lo que está ocurriendo, o tiene el suficiente interés por alguna razón, no por alguna casuística, que se enfrente y entonces lo ha percibido. Entonces hablamos de percepción. Cuando nosotros construimos una teoría de cualquier envergadura que sea esta, lo primero que tenemos que definir fundamentalmente es la descripción de los símbolos que van a operar en esa teoría. Luego construimos entonces en base a esto la sintaxis, es decir, cómo se vinculan esos símbolos entre sí. Y luego definimos la semántica, que es el significado y el sentido que tienen esas expresiones. Esa construcción de la sintaxis y la semántica son comunes a todas las teorías, tanto las teorías lingüísticas de cualquier naturaleza que éstas sean, como las teorías que tienen que ver fundamentalmente con los lenguajes, lenguajes de cualquier naturaleza, los lenguajes humanos, los lenguajes de máquina y por lo tanto los lenguajes de programación. Eso es absolutamente central. Tenga la necesidad de resolverlo, reconociendo así el dominio donde está inserto. ¿Qué pasa? Cuando alguien sabe que el problema existe, lo que tiene que existir primero es el dominio, es decir, el contexto donde este problema está definido. Ningún problema subyace aleatoriamente y mucho menos inconexo de la realidad. Y conociendo perfectamente la situación inicial o situaciones iniciales. Para esto es muy interesante plantear esto. ¿Qué pasaría? ¿Por qué situaciones iniciales o puede haber varias? Imaginemos, ¿dónde nosotros tenemos siempre problemas naturalmente? En los juegos. ¿Qué juegos? Los juegos que requieren de una capacidad de procesamiento interesante. Por ejemplo, un rompecabezas, por ejemplo, un laberinto. Son situaciones esenciales a la hora de intentar resolver. En el caso particular de estar inmerso en un laberinto,
lo que hay es un reconocimiento de formas. En el caso de estar en una situación propia de un rompecabezas, lo que hay reconocimiento de formas también. Y esas formas tienen que ver con ¿qué? Con colocar las primeras piezas inicialmente, que uno diría, bueno, si el cuerpo del rompecabezas es rectangular, es conveniente, la lógica, mi lógica, la generalización me permite decir que lo más conveniente es tomar en cuenta los ángulos rectos. Por lo tanto, voy a colocar las primeras 4 piezas. Esto está muy bueno. El problema es si el rompecabezas es amorfo, o bien el rompecabezas es tridimensional, o bien el rompecabezas es circular. Ahí cambia la cuestión. Entonces, entramos en un terreno que es muy importante dentro de la teoría, dentro de la matemática, dentro de la teoría de la estadística y dentro de la teoría de la computación, que es el reconocimiento de patrones, que se enseña inicialmente desde la más temprana edad, a pesar que no se lo llama de esa forma. Y el objetivo u objetivos. ¿Por qué? Puede haber objetivos que son objetivos finales y objetivos que son objetivos intermedios, que son condiciones necesarias y suficientes para existir el siguiente. Es decir, submetas que, si paso por esa submeta, voy entonces a llegar a una meta. Razón por la cual es necesario encontrar la solución. Esto es, el camino de transformación de la situación inicial en la situación final. El camino de transformación. Entonces, ¿de qué hablamos? De que la solución es un camino, y no que la solución tiene que ver con el estado inicial o el estado final. Se sobreentiende que si no sé de dónde parto y tampoco sé de dónde llego, el camino me importa de muy poco. Ese concepto de resolución de problemas se basa en estos 4 principios que son bien generales y luego interiormente tiene que ver con lo específico que vamos a intentar resolver. Primera cuestión, definir el problema en forma precisa, y ahí viene el asunto. ¿Por qué? Porque si no soy sumamente preciso, estoy dejando de lado cuestiones vinculadas con la incertidumbre. Una cosa es vinculada con la incertidumbre y otra cosa muy distinta es vinculada con la ignorancia. Si estoy vinculando con la ignorancia, evidentemente sí voy a estar yo en un problema, no que, digamos, tenga un problema a resolver. La definición debe contener claras especificaciones relacionadas con situaciones iniciales o bien como situaciones finales que puedan aceptarse como soluciones al problema. ¿Y por qué dice que pueden aceptarse? Porque depende de quién tiene el problema. Una cosa es un experto que resuelve, y otra cosa es alguien que fue comisionado a resolver, y otra cosa muy distinta es alguien que se está formando. Los niveles de escalabilidad en términos de la solución son de magnitudes absolutamente diferentes. Analizarlo. Algunas características relevantes pueden tener gran efecto sobre la conveniencia de usar diversas técnicas para la resolución del mismo. Y de hecho, lamentablemente, ocurre por lo general que cuando se enseña, sobre todo en la más temprana edad, a operar, se enseñan resultados de algoritmos que se plantea que de alguna manera es la única manera que algo se puede resolver. Y de hecho eso es falso. ¿Por qué? Porque hay muchísimas formas de resolver algo. Todo depende del nivel de conocimiento que se tenga y por lo tanto en la utilización de ese conocimiento. Aislar y representar el conocimiento necesario para poder resolver el problema. Es decir, una cosa es estar en un contexto bien generalizado y otra cosa es un contexto bien particularizado donde se es capaz de determinar los límites que tiene este y cómo se aborda ese tipo de situación. Seleccionar, y este es un punto crítico, la mejor técnica para la resolución y aplicándola específicamente. La mejor técnica para la resolución, evidentemente hay que conocer muchísimo para poder decir cuál es la mejor en ese contexto. ¿Qué es lo que se hace por lo general? Nada de esto. ¿Por qué? Porque se replican modelos a diestra y siniestra sin especificar claramente si ese modelo tiene que ver con la realidad o no. Los remitiría a observar lo que ocurría durante el año 2020, cuando el King's College de Londres planteó un modelo donde uno ingresaba los datos de cada uno de los países y planteaba qué es lo que iba a ocurrir en términos de los contagios, en términos de la cantidad de fallecidos, en términos de la cantidad de camas hospitalarias, cuántas personas iban a estar internadas o no. El punto es este. Evidentemente hay una situación simple y concreta. Una cosa es el ecosistema, otra cosa es la fenómica y otra cosa es la genómica. No se pueden extrapolar situaciones donde en una situación ocurrió tal cosa y en otra. ¿Por qué? Porque naturalmente las personas se adaptan a condiciones absolutamente diferentes. Los lugares son distintos, la geografía es diferente, el clima es diferente,
por lo tanto no se puede replicar de modo alguno. Hay infinidad de situaciones como para darse cuenta de esto. El proceso. El proceso permite vincular, precisamente, tal como lo dije recién, al modelado con la resolución de problemas. ¿Por qué? Dice, es un proceso artesanal, y esto es clave. Porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué la importancia fuerte de resolver el problema? Porque si nosotros pensamos en la relación hombre-máquina, cuando construimos un algoritmo, es por la necesidad manifiesta que la máquina pueda resolverlo. Entonces, hay una serie de pasos, que por lo tanto hay una secuencia de operaciones que permite que la máquina resuelva. Claro, hay una cuestión que es básica. La máquina resuelve como consecuencia de un conjunto de operaciones. Pero el cerebro resuelve como consecuencia de un conjunto de operaciones, pero puede estar participando en algún momento conocimiento colateral que no tiene que ver esencialmente con eso. Por lo tanto, el cerebro en términos es mucho más poderoso que la máquina, obviamente. Aún hoy no hay una máquina cabalmente inteligente capaz de resolver absolutamente cualquier cosa de cualquier tema. El cerebro humano sí, con sus 100.000 millones de neuronas, digamos el equivalente a lo que ocurre en el universo con las 100.000 millones de estrellas. Ahora bien, ¿qué pasa? Una cuestión es el conocimiento disciplinar y otra cuestión es el conocimiento interdisciplinar, que tiene que ver fundamentalmente con que yo estoy haciendo una abstracción para modelar una situación específica, pero que tengo que conocer lo que hay alrededor para que estas respuestas que estoy buscando en términos de solución tengan que ver esencialmente con el objeto a resolver. Entonces, hay tres aspectos ahí que son fundamentales. Primero, intuición más creatividad para interpretar el contexto. Y esto es algo que no necesariamente se enseña, la creatividad, que es absolutamente central porque es la que está vinculada esencialmente con lo que nosotros llamamos heurística. ¿Por qué? Dije heurística, es know-how. ¿Dónde hay heurística? Fundamentalmente en aquellos que tienen hobbies, en aquellos que coleccionan. ¿Por qué? Porque conocen específicamente cosas que no necesariamente se pueden matematizar, que para matematizarlas, entre comillas, con la expresión muy amplia de la matemática, no estoy hablando de la matemática clásica exclusivamente, estoy hablando de la matemática no clásica, estoy hablando de las matemáticas no convencionales dentro de la matemática difusa, dentro de la matemática probabilística, dentro de la matemática bayesiana, distintos conceptos matemáticos. Por lo tanto, tengo que conocer las teorías en particular que corresponden a cada uno de esos contenidos para poder a posteriori ir a aplicar el conocimiento necesario construyendo un modelo dentro de esas teorías. Pero a veces una teoría no es suficiente, por lo tanto necesito la participación de dos o más teorías, con lo cual tengo que contextualizarla primero definiendo su sintaxis y construyendo un modelo como un subconjunto dentro de esa sintaxis. Segundo, discernir la mejor adaptabilidad del contenido matemático. Y ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque todo depende del conocimiento que tenga en el modelo en particular. El modelo me refiero desde el punto de vista de mi conocimiento a la hora de resolver para ver cómo lo resuelvo. Una misma operación se puede resolver de distintas maneras. Si yo, por ejemplo, fuera a calcular una cosa que quizás está en desuso hoy en día, porque si yo digo raíz cuadrada, entonces dicen, ¿para qué si la calcula la máquina? Bueno, pero el tema es cómo yo calcularía una raíz cuadrada. Y bueno, podríamos decir, hay 20 formas distintas de calcular una raíz cuadrada. Todo depende de lo que sepa. ¿Por qué? Porque si me manejo por el álgebra es una cosa, si me manejo por el cálculo numérico es otra, si me manejo por el análisis matemático es otra, si me manejo en particular por las ecuaciones diferenciales, es una situación absolutamente distinta. Por lo tanto, nuevamente, todo depende del nivel de conocimiento que uno tenga para ver cómo va a resolver. Y además, fundamentalmente, ir a un aspecto que es central. ¿Cuál es el nivel de error admitido? Por eso es que hay soluciones que son plausibles en general. Plausibles, ¿por qué? Porque admiten un cierto margen de error y conforme al margen de error que esté planteando, ¿con cuál me voy a quedar? Todo depende. Tercera cuestión. Dice disposición de sentido lúdico y ahí el jugar está en cursiva. ¿Por qué? Es decir, porque no es una casualidad. Quien va a resolver tiene que tener la capacidad de jugar libremente con sus variables. ¿Para qué? Para tratar de ver qué pasaría, cómo habría distinto con esas variables
con otros valores. Digamos que es una suerte de simulación de universo abierto, donde lo que estoy haciendo es un análisis de sensibilidad para ver el impacto de cada una de esas variables dentro de la situación a resolver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo invité de alguna manera a Polya a esta reunión? Porque Polya es el padre de la concepción de la heurística. Porque Polya en el año 1945, ya con un antecedente en el año 1943, escribe un libro muy, muy importante llamado How to Solve It. El How to Solve It tiene que ver fundamentalmente con la idea de cómo hago para resolverlo, cómo lo resuelvo. Entonces, eso da lugar a que plantea en su libro un escenario de 4 fases. Estas 4 fases, que hace lo siguiente, o 4 secciones. La primera en el salón de clase, la segunda, cómo resolver los problemas. La tercera, un breve diccionario de lo que es la heurística, fundamentalmente, y la cuarta, problemas, sugerencias, soluciones. Entonces, hay que pensar desde este punto de vista. ¿Quién usufructuó más este modelo, esta concepción de alguna manera de lo que dijo Polya en algún momento? La pregunta es, en una primera instancia la matemática no, ¿por qué? Porque en ese momento había una obnubilación en algunos conceptualizadores matemáticos que decían, esto no es matemática, y de hecho, cada vez que me han preguntado en el paso del tiempo, ¿la heurística es matemática? No, la heurística no es matemática, bajo ningún concepto. La heurística puede ser matemática, ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque algoritmizo un proceso heurístico para llevarlo a un modelo matemático. ¿Y por qué lo necesito algoritmizar? Para poder aplicarlo en máquina. Entonces la máquina me va a devolver una respuesta razonable para el modelo del algoritmo que planteé, que es la solución a esa instancia en particular. Entonces, esa idea de matematizar es la que tiene que ver con el uso fundamentalmente de la heurística. Por lo tanto, esa heurística, ¿qué es esencialmente? Es conocimiento privado, no es conocimiento público necesariamente. Es el conocimiento de alguien que resuelve y resuelve satisfactoriamente, pero lo resuelve sin necesidad de hacer una aplicación particular. Yo hace poco di un ejemplo, hace muchos años dirigí un trabajo, una tesis, hace más de 30 años, de inteligencia artificial, donde el modelo era para un apicultor. Este apicultor lo que hacía era producir jalea real, era el mayor productor de jalea real de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? El apicultor obviamente sabía de apicultura. Sin embargo, cuando fue a describir el modelo de la producción de jalea real en cada una de las colmenas que tenía, la producción era entre el mes de octubre y el mes de marzo, resultaba ser que la forma de la producción medida diaria, si yo tomara en cuenta una interpolación numérica, me daba algo de esta forma. Entonces, claro, si un matemático o un estadístico ve algo de esta forma, dice una normal. ¿Pero qué pasa? El apicultor no sabía que eso era una distribución normal. Lo que sabía es que era la producción correspondiente a sus colmenas en términos de jalea real. Entonces, el apicultor tenía una heurística. Nosotros matemáticamente matematizamos esa heurística y lo llevamos a la construcción que se adecuaba perfectamente bien, razonablemente bien, con un margen de error, todo depende de quién lo esté mirando, a una distribución normal. Comprender el problema. Si yo no comprendo el problema, no estoy digamos, en condiciones de intentar resolverlo. Entonces, acá viene un punto que es muy crítico, porque ¿quiénes utilizan fundamentalmente este tipo de modelos basados en la heurística? Fue muy rebelde, entre comillas, en una primera instancia la matemática, entre comillas, entonces lo empieza a utilizar fuertemente en la década del 50, la década del 60, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si evidentemente una máquina tiene la capacidad de evidenciar inteligencia, necesariamente hay que documentar esa inteligencia, y esa inteligencia provenía desde la heurística. Por eso se comienzan a desarrollar a partir del concepto de Turing, en términos de que las computadoras con el paso del tiempo iban a evidenciar cada vez más inteligencia, se empieza a desarrollar la concepción de lo que eran sistemas basados en conocimiento. Y el conocimiento, en general, de una persona no es público.
el conocimiento de una persona mayoritariamente es heurístico, es un conocimiento privado. Entonces, ese conocimiento privado es el conocimiento potencial que puede reflejarse luego en una representación explícita. Entonces pregunta en ese momento, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál y cómo es la condición para contextualizar el problema? Generalmente, en las fases más complicadas, se buscan nuevos procedimientos antes de verificar si los mismos pueden aplicarse. Equivale a anteponer un modelo a un problema. Y fíjense el ejemplo. El ejemplo es precisamente el contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque inicialmente no se sabía casi algo. Digamos, se sabía nada. A medida que se fue desarrollando, quizás en algunos casos se sabía menos. ¿Por qué? Porque a las pruebas me remito, las condiciones tomadas o los protocolos fijados cada vez distaban más de la realidad específica en los determinados tipos de puntos donde esto ocurría. Pero, claro, lógico, luego, repetir COVID-19 es una cuestión que aglutinaba a todos, pero no necesariamente en todos impactó de la misma forma. A las pruebas me remito, fíjense lo que es la cepa delta. Concebir un plan. En esta instancia se sugiere encontrar algún problema de carácter similar al que se tiene. Carácter similar. En el caso de contexto COVID-19, ¿había alguno similar? No, ¿por qué? Porque la mayor similaridad estaba con la gripe española a comienzos de siglo, pero evidentemente la tecnología preexistente en ese momento no era la misma que la tecnología actual, por lo tanto, ahí hay una variación. Lógico, hay muchas situaciones que son comparables o de alguna manera pueden ser compatibles en términos de medir esto. Se planea utilizar alguna metodología, de hecho, alguna metodología específica que alcance más o menos en forma razonable a la resolución en sí mismo. Dentro de la metodología de resolución de problemas existen los modelos que son estrictamente metodológicos en cuanto a qué? En cuanto a que su estructura es determinística. Por ejemplo, hoy hablaba con un amigo en un caso particular de que intento resolver, vamos a suponer que voy nuevamente al rompecabezas, entonces voy a intentar construir un rompecabezas, entonces digo, bueno, coloco la primera pieza, después busco la segunda y empiezo a probar, si no es una es otra, si no es una es otra, si no es una es otra, si no es una es otra. Eso es un método de ensayo y error, básicamente eso es lo que se conoce como de fuerza bruta. Por lo tanto, un algoritmo de fuerza bruta evidentemente no lleva a la práctica natural de que hay alguien que comprende adecuadamente y que conoce qué es lo que debe hacer, sino dice, si no es una será la otra y si no es una será la otra. Todo depende de una cuestión de tiempo, porque evidentemente si tiene poco tiempo, si hay una restricción de alguna naturaleza, no va a probarlo de esa forma. Sin embargo, en muchos casos se aplican algoritmos de fuerza bruta. Y como lo dice su terminología, evidentemente esa fuerza bruta no deviene en aprendizaje. Según Polya, se trata de la forma de construir conocimiento en base a una ejecución previa. Digamos, es lo que llamamos en aprendizaje un modelo en base a la experiencia, un modelo por analogía, un modelo como un problema contenido en un problema mayor, contenido en un problema mayor, es decir, lo que se conoce como método de analogía o bien método de división de un problema en subproblemas. Ejecución del plan. Es la parte comparativamente más fácil, porque lo más importante es trazarlo. Sin embargo, ejecutarlo implica tener obstáculos en el medio que pueden surgir en distintas formas. ¿Por qué? Porque una cosa es un experimento en laboratorio, en forma interna, y otra cosa es un experimento al aire libre, a la intemperie, donde puede ocurrir, como ayer, por ejemplo, que se desata un viento bastante fuerte y que al mismo tiempo ese viento, como era de una temperatura alta, condiciona a las personas. Evidentemente, no es lo mismo en un caso que en otro. Es necesario ejecutarlo y proceder a observar los resultados. Depende de la magnitud y la complejidad la obtención de resultados favorables. En algunos casos, los resultados favorables pueden ser de una envergadura y en otros de otra. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando alguien cursa y va a rendir un examen, se puede encontrar, no, a mí lo único que me importa es aprobar. Bueno, otro dice, no, a mí me importa aprobar y saber. Otro dice, me importa aprobar, saber y estar en mejores condiciones para obtener el conocimiento necesario para la asignatura siguiente. Es decir, son formas de pensar distintas y en cada uno de los casos hay que aplicar la metodología que corresponde y no la metodología que uno cree que corresponde. Examinar la solución obtenida. En esta etapa la resolución de un problema posibilita el gran descubrimiento planteado en la premisa de Polya.
Polya trata de aplicar un proceso inferencial preguntándose, ¿el resultado puede permitir la aplicación del método en otro problema? Y entonces ahí entramos en el terreno de lo que significa la reutilización de un modelo. Pero para reutilizar el modelo, lo que tengo que hacer es que conocer el otro contexto donde lo voy a reutilizar. Si no, no lo estoy reutilizando, simplemente lo estoy replicando, es decir, copiándolo. ¿Cómo se hace muchas veces? Repitiendo modelos exitosos en otro lado para ver si acá lo es. Pero si no conozco el problema, no. Si no conozco el contexto, ¿cómo voy a aplicar un método que no tengo la menor idea qué es? Eso es para pensar. En este proceso, básicamente, nosotros identificamos 7 etapas. Primero, definirlo. Segundo, identificar los objetivos, es absolutamente central. Esto tiene que ver muy mucho con lo que se hace en un proyecto de investigación de cualquier naturaleza, particularmente en una tesis. Si yo no sé cuál es mi objetivo, evidentemente tiene muy poco sentido intentar desarrollar el plan, porque ¿hacia dónde voy? Evaluación de las potenciales causas. Yo en este sentido soy muy insistente, y más estando en estadística, y más siendo especialista en probabilidad, cuando digo lo siguiente: no es posible evaluar una consecuencia sin saber la causa que la originó. Y de hecho, estamos cansados de que la gente evalúa consecuencias sin saber las causas que las originaron. Cuando eso es así, ¿qué es lo que decimos? No bayesiano. ¿Por qué? Porque el bayesianismo construido en el siglo XVIII, a partir de Tomás Bayes, se basa en ¿qué? Yo sé cuál es la consecuencia. Bueno, muy bien, tengo tal consecuencia. Debo saber la causa que la originó. ¿Por qué? Porque si no, la consecuencia queda sacada de contexto. ¿Sí? Análisis de relevancia de las causas. Esto tiene que ver con ¿qué? Con que a veces hay causas que no tienen demasiado peso en la incidencia de la construcción teórica que estamos planteando, y por supuesto en la construcción práctica que vamos a desarrollar a posteriori. Entonces esas características son, entre comillas, irrelevantes. Identificación de posibles soluciones y por medio de algún criterio la elección de la mejor solución. Eso cuando la situación lo amerita. ¿Por qué? Porque si tan solo lo que digo es un equivalente a lo que dije recién en términos de una evaluación de un estudiante, me dice, no, yo me conformo con aprobar. Bueno, perfecto, no tenemos necesidad de hacer un análisis de disquisición del tipo de solución, porque solamente le importa eso, de manera tal que el primer camino conducente al estado final, es decir, lo que va a generar la primera solución, es suficiente. Ahora, hay otros casos donde lo que requiero es alguna característica adicional y por lo tanto una clasificación de ese tipo de solución. En ese caso es donde tiene sentido aplicar este tipo de modelos. Por supuesto que aquellos modelos que son propios de la heurística tienen que ver con distintas instancias, donde lo que hacemos es reaprovechar, entre comillas, modelos provenientes de distintas disciplinas para construir nuevos modelos. Por ejemplo, por excelencia, podríamos pensar en un modelo, en una concepción de teorías de lo que se llaman modelos bien inspirados dentro de las ciencias de la computación, particularmente dentro de la inteligencia artificial, que son aquellos modelos que son a imagen y semejanza de, y se llaman bien inspirados. ¿Por qué? Porque hay una línea que nosotros denominamos algoritmos genéticos, y de hecho, se sobreentiende, es un algoritmo, estamos hablando de algo que es artificial, pero basado en la genética. Entonces, basado en la genética, tenemos que definir lo que es una población, lo que es un gen, lo que es una operación dentro de los genes, lo que es una mutación, lo que es una selección, y cómo se van cohesionando entre sí para formar una solución que va a ser un encadenamiento de genes. Ese encadenamiento de genes, ¿qué es? La solución. Por lo tanto, ¿qué pasa? Eso en primer lugar. Pero hay otras que están muy de moda, ahora estuvieron de moda en la década del 60, fundamentalmente hubo restricciones fuertes por la publicación de un libro llamado Perceptrons, donde Marvin Minsky y Seymour Papert hicieron una crítica muy fuerte a cómo se estaba concibiendo en ese momento el concepto de neurona artificial, entonces, que era el perceptrón. Entonces denostaron todas las investigaciones hechas por esa época, y las redes, este modelo fue al olvido durante un tiempo hasta que volvió con más fuerza en la década del 70. Y esto es lo que denominamos redes neuronales.
Algunos autores hablan de RNA, redes neuronales artificiales. Yo considero que es una redundancia, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si se sobreentiende una red neuronal, perdón, siempre va a ser artificial, porque si no sería el sistema nervioso específicamente. Entonces, esto da lugar a que esos modelos están fuertemente inspirados en el conexionismo sobre cómo se conectan las neuronas entre sí, cómo se potencian a través de su potencial de membrana y a través de la sinapsis. Y de hecho, estos modelos son fundamentalmente los que tienen que ver con la construcción de estos algoritmos, entre comillas, predictores que trabajan a partir de lo que va a ocurrir a futuro. Yo voy a mencionar esto en el webinar 3. El sexto punto, desarrollo del plan de acción y planes alternativos, porque de hecho no funciona el plan A o no va a funcionar el plan A y entonces tengo el plan B y el plan C para poder garantizar en una forma más o menos adecuada una solución plausible, admisible. Eso quiere decir. Y acá hay una pregunta que yo planteo porque dicen un test sobre la solución hallada. A veces, depende del contexto donde se mueva el problema, evidentemente no es fácil obtener datos reales. De hecho, la pregunta que uno habría que hacer es la siguiente. ¿Ustedes creen que en Argentina en estos momentos en particular hay un promedio de 1.300 casos diarios de virus, digamos, de infectados de virus SARS-CoV-2? O evidentemente hay un subregistro, y cuando digo subregistro lo digo en toda la dimensión de la palabra, tomando en cuenta que la gente no necesariamente se hace hisopar porque considera que lo que tiene es alguna otra cosa. Sería muy extraño decir que el número bajó drásticamente cuando el número tenía que empezar a subir, más potenciado porque octubre es un mes de vientos y lo que hace es dinamizar un poco más la irradiación del virus. Entonces, en ese caso, cuando los datos no son muy reales, ¿qué tenemos que hacer? Simular. Una cosa es hacer una simulación, haciendo una conjetura, una suposición, y otra cosa sabiendo cuáles son los límites más o menos determinados y hacer una reiteración. ¿Qué pasa? Si mi número de pruebas es un número muy grande en el paso al límite, yo estoy considerando que esos resultados son representativos. Si mi número de pruebas es muy pequeño, es muy difícil considerar que esos datos son representativos. La idea es que ya planteé de alguna manera que nosotros evidentemente tenemos estados iniciales, estados finales, estados condición y operadores. Y evidentemente lo que quiero es ver cómo un estado se transforma en el siguiente, lo que voy a tener es un conjunto de estados intermedios a partir de operadores intermedios. Es decir, si yo pienso que esto es una cadena de la longitud que quisiera, el primer eslabón de la cadena es el estado inicial, el último eslabón de la cadena es el estado final. Todos los eslabones del medio son los estados intermedios que fueron alcanzados por algún operador. Operadores que pueden ser del mismo tipo de definición u operadores diferentes. Todo dependerá de la naturaleza del problema sobre el cual nos estemos manejando. Estructurar la formalización mediante un espacio de estado permite la correspondencia con el concepto de representación del problema. Esa idea del espacio de estado son todos aquellos estados que son alcanzables por. Si yo pienso que esta representación le cabe naturalmente, tengo un estado inicial, un único estado, la representación natural para una situación de esa envergadura es un árbol. Entonces, en ese árbol voy a tener una raíz, voy a tener nodos derivados de esa raíz en un primer nivel, en un segundo nivel, en un enésimo nivel. Entonces, cada transformación a partir del operador va a implicar un estado del segundo nivel. Si yo planteo el árbol completo en su totalidad, lo que estoy reflejando es todo el conocimiento inherente a esa situación. Ahora, cuando voy a resolver, yo no necesito tener todo el conocimiento necesario, yo necesito tener el conocimiento solamente de la ejecución. Pensemos cómo trabajamos nosotros básicamente. Cuando razonamos, seguimos una conectividad entre los elementos. Entonces, esa conectividad entre los elementos va dejando una huella por donde pasé. Esa huella por donde pasé son los nodos críticos que hacen a la solución del problema en sí mismo. El proceso de resolución del problema como combinación de metodologías
que constituyen las técnicas generales de exploración posibilitan la satisfacción de los objetivos. ¿Por qué dice el proyecto, digamos, la posibilidad de la mixtura? Porque yo puedo utilizar modelos que son determinísticos y modelos que son heurísticos. Y los más ricos, ¿cuáles son? Los híbridos. Como de la misma manera que nuestro sistema de aprendizaje en el futuro, si efectivamente aprendimos, va a ser un modelo híbrido, basado en la presencialidad y basado en la virtualidad. Jorge, disculpame la molestia, quedan Sí, aproximadamente 5 minutos. Sí, ya lo sé. Gracias. Entonces, esta es la idea de lo que planteó anteriormente. Me importa fundamentalmente el último párrafo. Un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que traducen un fenómeno o problema correspondiente a una situación real se denomina modelo matemático. Por eso la estructura de la matemática permite construir modelos matemáticos diseñados para una mejor comprensión, simulación y predicción del fenómeno que se estudia. El concepto de modelo es fundamental para reflejar la estructura y la expresión del conocimiento. De hecho, digamos, hay modelos matemáticos que son de altísima envergadura y que requieren un conocimiento muy profundo para resolverlos. Hay modelos matemáticos que son muy simples. Si yo, por ejemplo, tengo que calcular una superficie específicamente de algo, de un triángulo, evidentemente recurro a una ecuación de segundo grado para calcular esa superficie, tomando en cuenta que desconozco uno de los lados, sé que el otro lado está en función del primero, y entonces tengo, tengo los datos correspondientes en términos de incógnitas, calculo la superficie, o tengo el dato de la superficie y puedo calcular qué pasa con los lados. Evidentemente es una situación muy simple. Una cosa muy diferente es tratar de pensar qué pasa con el PVC, que es el problema del viajante de comercio, donde el problema del viajante de comercio para la construcción de una idea de resolución, si los nodos son pocos, puedo resolverlo. Si los nodos empiezan a incrementarse, no puedo aplicar el principio de inducción completa para poder resolver ese problema en particular, porque lo resuelve bastante bien en casos puntuales, pero no existe una generalización aún. Eso no significa que a futuro no va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? En esa idea de la solución y en la idea del encadenamiento de esas soluciones, nos vamos a encontrar con que lo que vamos a tener es una condición aplicada a un operador, aplicada al operador, digamos, sobre el estado inicial, de manera tal que tenemos el reconocimiento. Si yo hice un proceso inductivo, en el reconocimiento tengo un proceso deductivo. Si yo hice un proceso deductivo, en el reconocimiento tengo un proceso inductivo. Claro, acá con una cosa muy simple y concreta para entender la dimensión de la situación real. Esto funciona perfectamente bien, esa idea, cuando hacemos inducción y deducción. Pregunto, y más en el contexto COVID-19, ¿tenemos una certeza absoluta que lo que estamos haciendo es inducción y deducción pura? ¿Conocemos fehacientemente bien que nos movemos con situaciones determinísticas? No, nos movemos en un nivel de incertidumbre. Pues entonces ahí, digamos, comienza nuestro problema. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por su exposición y a ver si ahí tenemos unos minutos para si hay alguna pregunta. A ver. Les comento mientras, Edgardo, mientras van pensando alguna pregunta Sí. para poder realizarle a Jorge, comentarles que como les decía al principio, Sebastián va a estar compartiéndoles por el chat cuestiones referidas a la oferta que nos queda por delante de los siguientes webinars. Por otro lado, también una encuesta de satisfacción y además la posibilidad de poder sumarse a un formulario para los que deseen recibir un certificado de asistencia a esta jornada. Así que eso lo vamos a estar haciendo ya en un ratito, lo va a estar compartiendo Sebastián a través del chat. Acá hay una pregunta acerca de alguna bibliografía para dónde comenzar. Jorge, no sé si... Bueno,
A ver, todo depende, ¿no es cierto? Todo depende de qué nivel estemos hablando, pero todo lo que tiene que ver con esto remitiría fundamentalmente a conseguir el PDF correspondiente al libro de Polia, al How to Solve It, que se consigue en 1945, que sigue estando absolutamente vigente. Después, a partir de ahí, vamos subiendo el Spinel. Hay mucha bibliografía, sobre todo de modelado, de resolución de problemas, y aparte, la visión que yo presento tiene que ver con una intersección de temas que no necesariamente están reflejados en un solo libro. Pero Bien. con Polia está perfectamente bien comenzar. Insisto con este concepto, todo esto, la fortaleza se empieza a construir de la temática en la inteligencia artificial en la década del 60. Eso no quiere decir que antes no se aplicaran los contenidos. Bien. A ver si... Aquí alguien dice, entre los conceptos entre Rousseau y Polia, ¿cuál es el más conveniente adoptar? A ver, vamos de vuelta. Yo inicialmente hice un comentario. Acá no hay recetas. Acá tiene que haber un análisis concienzudo sobre la naturaleza de la situación y ver qué es lo más conveniente. Por ejemplo, yo podría decir que hay algunas corrientes que planteaban en la construcción del conocimiento. Voy a dar un ejemplo bien concreto, ¿no? Piaget dijo en algún momento que una criatura de 3 años podía resolver un rompecabezas de 3 piezas. Entonces, ¿una de 4 puede resolver una de 4 piezas? Es muy ambigua la situación. Entonces, él puede resolver o no. Depende cuál sea la experiencia y el nivel de complejidad de la experiencia y tratar de ver qué es lo que se puede inducir desde el punto de vista de la construcción del conocimiento. A priori, dentro de los que habemos acá, habemos personas que fueron formadas por distintas corrientes. Totalmente. ¿Eso qué implica? Evidentemente, al menos mi formación de corriente es enciclopedista. Edgardo lo mismo. No puedo decir que, digamos, los jóvenes de menos de 20 años sea de formación enciclopedista. Ahora, evidentemente, nosotros fuimos formados en una tecnología que no era la tecnología del Windows, y menos del Google. Era la tecnología de la búsqueda en la biblioteca, básicamente, y la reutilización del conocimiento. Hoy, creer que alguien busca porque investiga, porque pone el buscador, es un poquito extraño el concepto. Entonces, las teorías tienen que ver con el momento histórico, fundamentalmente, y luego pueden ser reutilizadas o no. De hecho, nosotros aplicamos básicamente una lógica aristotélica. Tiene 3000 años, 2500, y eso no significa que envejezca. Pero la forma de extensión de la lógica para utilizar, para dar una respuesta a esto que planteé sobre el final, a la incertidumbre, no puede ser jamás una lógica bivaluada, porque la lógica bivaluada es este equivalente. Nací en terra plana, ¿puedo mirar para arriba? ¿Y cómo voy a mirar para arriba si yo nací en terra plana? No tiene sentido definir el arriba. Ahora, si necesito resolver situaciones de incertidumbre, tengo que implicar a las teorías que resuelven la incertidumbre, no a las teorías que resuelven la certidumbre. Por lo tanto, los modelos son consecuencia de las teorías, no las teorías son consecuencia de los modelos. No sé si fui claro. Bien.
Miren, hay un modelo en particular, un modelo híbrido, que es de una metodología que se llama enfriamiento simulado. Entonces, es curiosísimo. Si el método se llama de enfriamiento simulado, ¿es por qué? Porque obviamente no estoy enfriando. Pero no estoy enfriando, ¿por qué? Porque el enfriamiento simulado lo hago sobre papel o sobre máquina. Pero, ¿de dónde proviene? De la fisicoquímica. ¿Por qué? Porque un investigador estaba analizando qué pasaba en la colada de un material. Entonces, en la colada de un material advirtió que en el momento inicial la temperatura era muy alta y a medida que la temperatura, a medida que el tiempo iba pasando, la temperatura iba bajando en forma de una curva. Si yo esa curva la miro en una teoría económica o en una distribución probabilística, la veo como una distribución de Pareto. Ahora, si yo analizo lo que dijo este físico-químico en términos de la colada, en realidad veo que es una exponencial. Y cuando veo la exponencial, en realidad lo que estoy viendo es una ecuación diferencial de primer orden, donde es de la forma e a la menos kt. Con lo cual, cuando hago esa construcción, lo que digo es lo siguiente: si evidentemente estoy buscando una solución, estoy diciendo que en el primer intervalo de tiempo, la primera parte del intervalo de tiempo, tengo una variación muy alta de la temperatura, muy grande, pero a medida que el tiempo pasa, la variación es muy pequeña. Entonces, la inteligencia artificial viene a reutilizar este concepto y dice, bueno, en la primera parte entonces pongamos de pleno un método determinístico, en la segunda parte un método heurístico. ¿Por qué? Porque evito la probabilidad de cometer un error. Ese es el análisis que tiene que tener la mirada de un investigador, en este caso un matemático, que está matematizando la heurística que alguien aplicó para la físico-química, pero que es reutilizable para cualquier caso.